Millonario, a punto de saltar de un puente, es detenido por una niña mendiga, pero él le agarra el brazo y... Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. La lluvia caía con furia sobre la Ciudad de México, transformando las calles en espejos rotos de luz y agua. Desde lo alto del puente de la Unidad, Ricardo Valdivia observaba el río oscuro y turbulento que corría debajo. Su silueta, apenas iluminada por las luces distantes de los autos, se inclinaba peligrosamente sobre el pretil. El viento ululaba a su alrededor, pero él apenas sentía el frío. Su mente estaba atrapada en los recuerdos, en los errores, en la tragedia que lo había convertido en el cascarón vacío de un hombre que ahora era. Sus dedos temblorosos sacaron un cigarrillo del bolsillo. Lo encendió con dificultad, protegiendo la llama de la lluvia con la palma de la mano. Sabía que sería el último. Todo acabaría esa noche. Respiró hondo, llenándose los pulmones con la nicotina, con la humedad de la tormenta, con el peso de su culpa. Sus ojos rojos e hinchados no parpadeaban mientras miraban el vacío. No había más lágrimas que derramar. Exactamente 365 días atrás, en ese mismo puente, su vida se había partido en dos. Un instante de descuido, de estupidez, y su mundo se había convertido en cenizas. El olor a tequila en su aliento, las luces de los autos reflejadas en el pavimento mojado, el claxon sonando como un grito ahogado. Y luego, el silencio. Un silencio que aún lo perseguía como un espectro. Elena y Sofía. Los nombres que ahora solo existían grabados en una lápida fría. Su esposa, su hija de 5 años. Las dos murieron aquella noche. Ricardo apretó los dientes, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más grande. El cigarro se consumía entre sus dedos. Lo arrojó al agua oscura y luego deslizó la mano dentro de su abrigo. Sacó un papel arrugado, su última carta. Un simple adiós para un mundo al que ya no pertenecía. Millonario, exitoso, dueño de una de las empresas más poderosas del país. ¿Y de qué le servía todo eso? Su imperio no podía comprarle el perdón. Sus millones no podían devolverle las sonrisas que él mismo había apagado. El sonido de los autos a su alrededor se sentía lejano, como si perteneciera a otra realidad. Algunas personas disminuían la velocidad para mirar, algunos curiosos sacaban sus teléfonos, otros simplemente seguían con su vida, indiferentes. El mundo no se detiene por nadie. Inspiró profundo una última vez y subió al pretil con un movimiento fluido. La estructura metálica estaba fría bajo sus pies. Cerró los ojos. Era una noche perfecta para morir, oscura, tormentosa, solitaria. Solo tenía que dar un paso. Fue entonces cuando oyó una voz pequeña, una voz infantil. «Señor, ¿por qué quiere saltar?» Ricardo abrió los ojos confundido. Se giró lentamente. A menos de 2 metros de él, de pie bajo la lluvia, había una niña. No debía tener más de 5 o 6 años. Su ropa estaba vieja y mojada. Sus cabellos oscuros, empapados, se pegaban a su carita sucia. Pero no fue eso lo que atrapó la atención de Ricardo. Fueron sus ojos, grandes, oscuros, rebosantes de inocencia. La misma inocencia que él había perdido hacía mucho tiempo. Si se tira, se va a lastimar mucho. Las palabras de la niña eran simples, demasiado simples, pero golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Sintió su garganta cerrarse. Sus piernas comenzaron a temblar. La lluvia seguía cayendo, pero ahora las personas comenzaban a notar la escena. Autos paraban. Algunos gritaban en pánico. Otros sacaban sus teléfonos para grabar. Pero Ricardo solo podía ver a ella. La niña dio un paso más hacia él y extendió su pequeña mano. Su piel era fría, pequeña, como la de Sofía. «Si se va, ¿puedo ir con usted?» El tiempo pareció detenerse.
Ricardo sintió que su corazón, que apenas latía por costumbre, se disparó en su pecho. Las sirenas de la policía comenzaban a sonar a lo lejos. Algunas personas corrían en su dirección, pero nada de eso importaba. Sin pensarlo, él estiró el brazo y tomó la mano de la niña. El mundo entero contuvo la respiración. Y entonces, en un movimiento rápido y decidido, Ricardo empujó a la niña hacia atrás, asegurándose de que ella estuviera a salvo en el puente. Algunos gritaron, otros corrieron, pero era demasiado tarde. Ricardo cerró los ojos y se dejó caer. El viento rugió en sus oídos mientras caía. En sus últimos segundos de conciencia, solo pudo pensar en una cosa, en los ojos de la niña, en esos ojos grandes y oscuros que por un breve instante le hicieron recordar que aún existía bondad en el mundo. El impacto contra el agua fue brutal y después oscuridad. Sonido intermitente de una máquina fue lo primero que Ricardo escuchó cuando recuperó la conciencia. Un pitido monótono, constante. El dolor llegó después, un dolor profundo, palpitante, como si su cuerpo entero estuviera hecho de cristales rotos. Intentó abrir los ojos, pero la luz blanca y estéril del hospital lo cegó momentáneamente. Olía a antiséptico, a medicamentos, a muerte lenta. Cuando finalmente logró enfocar la vista, se encontró atrapado en una cama, conectado a un suero y con vendas en el torso y los brazos. Aún estaba vivo. ¿Por qué? Un susurro de desesperación se formó en su garganta, pero su voz estaba demasiado seca, demasiado rota para salir. «Señor Valdivia», una voz femenina lo llamó con suavidad. Apareció en su campo de visión una enfermera de facciones amables, ajustando las máquinas junto a su cama. «Tuvo mucha suerte, señor». «¿Suerte?» Ricardo casi rió. Un sonido áspero, sin humor, que se perdió en el cuarto vacío. La enfermera continuó con su explicación. Cuenta de lo irónico que sonaban sus palabras. Sobrevivió a una caída que hubiera matado a cualquiera, múltiples fracturas, traumatismo craneoencefálico, hipotermia severa, pero va a recuperarse. Es un milagro. Milagro. Ricardo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro amargo. ¿Qué clase de crueldad era esta? ¿Por qué el destino insistía en mantenerlo vivo? Primero, lo había dejado despertar después del accidente que mató a su esposa y a su hija. Y ahora, cuando finalmente había tomado la decisión de acabar con todo, la muerte lo había rechazado de nuevo, como si su sufrimiento aún no fuera suficiente. Las horas se arrastraron con lentitud insoportable. Médicos entraban y salían de su cuarto, haciendo preguntas que él se negaba a responder. Trabajadores sociales intentaban conversar con él, pero él mantenía los ojos fijos en la ventana, observando el cielo gris de la Ciudad de México. Sin embargo, había algo que no lo dejaba en paz, algo que había visto justo antes de caer: los ojos de la niña. Esos ojos grandes, inocentes, oscuros como la noche, habían quedado grabados en su memoria como una marca imborrable. ¿Era real? ¿O su mente atormentada había fabricado aquella aparición como un último intento de aferrarse a la vida? Durante la noche, cuando el dolor lo mantenía despierto, repasaba cada detalle de aquel momento. El cabello mojado de ella, su ropa gastada y sucia, la forma en que su manita fría se sintió en la suya por unos segundos. Era demasiado real para ser solo una alucinación. Ella existía y tenía que encontrarla. A la mañana siguiente, Ricardo habló por primera vez desde que despertó. Su voz era ronca, debilitada, pero lo suficientemente firme. «Necesito ver las noticias». La enfermera lo miró con sorpresa, pero accedió. Le entregó una tableta y salió de la habitación. Ricardo pasó horas buscando información sobre el incidente en el puente. Había videos, reportajes, fotografías borrosas de él en el borde del pretil. Empresario millonario. Intenta suicidarse un año después de la trágica muerte de su familia, decían los titulares. Algunos artículos mencionaban que una niña intentó detenerlo,
pero nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde había salido. En los videos se podía ver una pequeña silueta de espaldas parada justo donde él había estado segundos antes de caer. Pero su rostro nunca aparecía con claridad. Era como si hubiera sido un fantasma. Sin embargo, Ricardo sabía que era real. Apretó la tableta con fuerza y murmuró para sí mismo: «Tengo que encontrarla». 3 días después, Ricardo recibió el alta contra todas las recomendaciones médicas. Aún cojeando, apoyado en un bastón, comenzó su búsqueda. Buscó en cada rincón de la ciudad. Caminó por las calles cercanas al puente. Preguntó en los refugios. Mostró las imágenes borrosas de los videos. Nadie sabía nada. Era como si la niña se hubiera desvanecido en la tormenta aquella noche. Pero Ricardo no estaba dispuesto a rendirse. Los días se transformaron en semanas. Su lujosa casa en Polanco se convirtió en un desorden de recortes de periódico, mapas de la ciudad y anotaciones. Las empleadas del servicio susurraban que se estaba volviendo loco. Él no les prestaba atención, porque había algo que lo mantenía en movimiento, algo que nunca antes había sentido desde el accidente. Propósito. Una tarde particularmente frustrante, su teléfono sonó. Era Javier, su abogado, y el único amigo que aún mantenía contacto con él. «Ricardo, necesitas parar con esto». Su voz sonaba preocupada. «Estás destruyéndote. La empresa te necesita. Tus empleados están preocupados». Ricardo apretó los labios. «No lo entiendes, Javier». «¿Qué es lo que no entiendo?» «Ella me salvó». El silencio del otro lado fue pesado. «¿Y si no quiere ser encontrada?», preguntó Javier después de unos segundos. Ricardo frunció el ceño. «¿Y si ella necesita ayuda?». «Ricardo, ¿no viste cómo estaba?». Su voz tembló. «Sola, sucia, pidiéndome que la llevara conmigo». «¿Su amigo vida debe tener una niña de esa edad para hacer una pregunta como esa?». Javier no respondió, porque no había una respuesta correcta. Otra semana pasó. El invierno se aproximaba y las noches eran cada vez más frías. Ricardo continuó su búsqueda. Ahora se enfocaba en las zonas más pobres de la ciudad, los barrios olvidados, los callejones que nadie miraba. Fue en una de esas noches que decidió volver al puente. El lugar se veía diferente. Habían instalado barandales más altos, cámaras de seguridad, teléfonos de emergencia, medidas para evitar que otros intentaran hacer lo que él hizo. Se detuvo en el mismo punto donde había estado aquella noche. Dejó que la lluvia fina mojara su rostro. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, reflejándose en el agua negra del río. Era hipnótico. Y entonces, un sollozo interrumpió el silencio. Un sonido pequeño, que apenas se distinguía entre la tormenta. Ricardo giró lentamente. Su corazón se detuvo. Allí, encogida contra una de las pilastras del puente, estaba ella, la misma figura pequeña, la misma niña, cabellos oscuros, ropa gastada, y esos ojos enormes, llenos de algo que Ricardo jamás podría olvidar. «Usted volvió». Su voz era un susurro en la noche fría. Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. Después de tanto tiempo buscando, ella estaba ahí, pero en su mirada había algo nuevo. No miedo, resignación, como si supiera que tarde o temprano alguien más la abandonaría. Ricardo sintió cómo su corazón latía con fuerza. Estaba ahí, después de semanas de búsqueda, de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta. Ella estaba frente a él, temblando, mojada por la lluvia, sola, igual que aquella noche. «Usted volvió». Su voz era apenas un susurro, pero en sus ojos oscuros había algo que lo golpeó con más fuerza que cualquier tormenta. Resignación, no sorpresa, no esperanza, no miedo, solo esa triste aceptación de que el mundo nunca sería bueno con ella. Ricardo tragó en seco, sintiendo su garganta arder. ¿Tu nombre? La niña bajó la mirada. «Lía». El sonido de su nombre hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Ricardo. «¿Lía?», repitió en voz baja.
Ella asintió. ¿Tienes a dónde ir, Lía? Ella negó con la cabeza. ¿Vives en la calle? Esta vez no respondió, pero su silencio fue suficiente para confirmar la verdad. Ricardo sintió su estómago revolverse. Era solo una niña que no tenía a nadie. ¿Y tus papás?, preguntó con cuidado. Lía volvió a bajar la cabeza. Se abrazó Temblando. a sí misma. Mi mamá se fue. Su voz era un hilo de sonido. Mi papá hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, lo hizo susurrando. Está enfermo. Ricardo sintió que algo oscuro se enredaba en su pecho. ¿Dónde está? Lía tragó saliva. En casa. Ricardo miró a su alrededor. ¿Casa? Ella vivía en la calle. Deambulaba por la ciudad. No tenía hogar. ¿Dónde es casa, Lía? Ella no respondió. Pero entonces, un grito rasgó la noche. ¡Lía! La niña se encogió de inmediato, pegándose más a la pilastra del puente. El sonido de pasos pesados y tambaleantes se acercaba. ¡Lía, escuincla! ¿Dónde estás? Una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre delgado, de rostro ojeroso y piel enferma. Sus ropas estaban sucias, rotas, igual que las de Lía. Se apoyaba en muletas improvisadas y cojeaba de una pierna visiblemente deformada. Sus ojos rojos enfocaron a Ricardo con dificultad. Ojos borrachos, ojos llenos de rabia. ¿Quién es usted? La voz del hombre era áspera, agresiva. Su mirada pasó de Lía. ¿Te estás metiendo con mi hija? Lía se encogió más. Papá, él no... ¡Cállate! El grito hizo que la niña se estremeciera. El estómago de Ricardo se revolvió. Su mano se apretó sobre el bastón. Lía no solo parecía aterrada de su padre. Estaba acostumbrada a estar aterrada. Señor, su hija tiene frío y hambre. Déjeme ayudar. El hombre rió. Un sonido amargo, enfermizo. ¿Ayudar? Se burló. Su cuerpo tambaleó. Sus muletas resbalaron en la acera mojada, pero logró sostenerse. ¿Cómo todos los otros que prometieron ayudar? Como los médicos que me dejaron así. Movió una de sus muletas y señaló su pierna deformada. Nadie ayuda a nadie en esta ciudad. Lía, en un movimiento desesperado, recogió un pequeño bote de plástico del suelo. Lo extendió con manos trémulas. Dentro había algunas monedas sueltas. Papá, conseguí esto hoy. Su voz era baja, suplicante. No es mucho, pero... El hombre le arrebató el bote de las manos con tanta fuerza que la niña tambaleó hacia atrás. Monedas tintinearon contra el plástico. «Esto no paga ni la mitad de mis medicinas», gruñó. Su cuerpo se sacudió por un acceso de tos violenta. Manchas de sangre oscura aparecieron en su mano cuando se cubrió la boca. Tuberculosis. Ricardo lo supo de inmediato. El hombre respiraba con dificultad. Sus huesos sobresalían en su piel enferma. Su hija vivía en las calles mendigando para darle dinero. La ira rugió en el pecho de Ricardo. ¿Cuánto cuestan sus medicinas?, preguntó abruptamente. El hombre entrecerró los ojos. ¿Por qué quieres saber? Porque voy a pagarlas. La sorpresa cruzó el rostro del hombre. Pero Ricardo no había terminado. Con una condición. El silencio cayó entre ellos. Lía los miraba con la respiración contenida. «Usted va a dejar que su hija duerma en un lugar caliente esta noche». El hombre rió de nuevo. «¿Dónde? ¿En su casa, tal vez?» Dio un paso adelante, tambaleante. «¿Cree que no sé quién es usted?» Su sonrisa era cruel. «Ricardo Valdivia». Ricardo sintió un golpe en el pecho. El hombre lo reconocía. El empresario rico que intentó suicidarse. Las palabras eran como puñales. El que mató a su propia familia. El mundo pareció girar. Ricardo tambaleó. Su bastón resbaló ligeramente. El corazón le martillaba en los oídos. Lía lo miró con ojos abiertos, comprendiendo algo por primera vez. «¿Usted es el hombre del accidente?» Su voz fue bajita, casi un susurro. El hombre tosió violentamente de nuevo. Esta vez no pudo sostenerse. Cayó de rodillas en el suelo. «Papá». Lía corrió hasta él, toda cautela olvidada. El hombre jadeaba.
Medicinas. Su voz era apenas audible. Estaba al límite. Ricardo no vaciló. Se agachó y pasó el brazo del hombre sobre sus hombros. Muéstrame dónde viven. Lía dudó por un segundo y luego asintió. Es cerca de aquí. Su voz sonó más débil que nunca. Pero papá no puede caminar hasta allá. Ricardo ajustó mejor el peso del hombre contra su cuerpo. Entonces lo ayudaré. Los ojos oscuros de Lía se abrieron como si nadie en su vida hubiera dicho esas palabras antes. Por primera vez, Lía no estaba sola. Por primera vez, alguien había elegido quedarse. La caminata fue lenta, pesada. Cada paso que Ricardo daba con el peso del padre de Lía sobre sus hombros enviaba una punzada de dolor por su propio cuerpo, aún recuperándose de la caída del puente. Pero no se detuvo. Lía caminaba junto a él, pequeña y silenciosa, guiándolos a través de los callejones oscuros y húmedos de la ciudad, hasta que finalmente llegaron. Es aquí. Lía se detuvo frente a una estructura minúscula en el fondo de un edificio en ruinas. Era poco más que un cuarto de paredes rotas y techo de lámina oxidada. El olor a humedad y enfermedad golpeó a Ricardo de inmediato. Ese era el hogar de Lía, el jacal como lo había llamado su padre, sin electricidad, sin agua potable, sin nada, excepto un colchón sucio en el suelo y algunas cajas viejas apiladas en la esquina. Ricardo sintió que su estómago se revolvía. «Ayúdame a acostarlo». Lía asintió y juntos pusieron al hombre en el colchón improvisado. Su piel estaba pálida, casi grisácea. Su respiración era débil. «Las medicinas», murmuró con la poca fuerza que le quedaba. Lía corrió hasta una de las cajas y sacó un blister vacío. «¡Se acabaron!». Su voz era un hilo de sonido. Sus manitas temblaban. Ricardo tomó el paquete y lo revisó. Antibióticos, analgésicos, medicamentos para tuberculosis. Ninguno de ellos debía haberse interrumpido. Casi seguro que el daño fuera irreversible. «Voy a conseguir más». Ricardo ya estaba marcando su teléfono. «Conozco personas. Puedo llamar a un médico. Puedo...». «¡No!». El grito de Roberto interrumpió su frase. El hombre extendió la mano débilmente y sujetó su brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «No... quiero... caridad». Ricardo se quedó en silencio por un momento. «No es caridad». El hombre sonrió. Una sonrisa amarga. «¿Entonces qué es?». Ricardo no tenía respuesta, porque ni él mismo lo sabía. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no se había marchado? ¿Por qué en lugar de enfocarse en su propia vida destruida, había terminado aquí, en un cuarto destartalado, ayudando a un desconocido moribundo? «Señor Roberto». La voz de Lía lo hizo girarse. Ella estaba de rodillas junto a su padre, sujetando su mano con ambas manitas pequeñas, llorando en silencio. «Por favor, deja que nos ayude». El hombre cerró los ojos, suspiró, y en su rostro marcado por la enfermedad, por primera vez, apareció algo parecido a rendición. «Mi niña». Su voz fue un susurro rasposo. «Perdóname por todo». Sus ojos comenzaron a cerrarse. Su respiración se volvió más superficial. «Papá, no». La desesperación en la voz de Lía rompió a Ricardo por dentro. «Necesitamos una ambulancia». El sonido de su voz, urgida, fue lo último que Roberto escuchó antes de perder el conocimiento. La carrera contra el tiempo. La ambulancia tardó 10 minutos en llegar. 10 minutos eternos. 10 minutos en los que Ricardo hizo por mantener al hombre consciente, mientras Lía sollozaba en silencio a su lado. Cuando los paramédicos entraron en la habitación y comenzaron a trabajar, Ricardo sintió que podía respirar de nuevo. «Tuberculosis avanzada», dijo uno de ellos después de revisar a Roberto. «Está en estado crítico». «¿Sobrevivirá?», preguntó Ricardo, su voz más tensa de lo que pretendía. El paramédico lo miró. No dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta. No había garantías. No esta vez. «¿Quién es el familiar más cercano?», preguntó otro paramédico.
Lía levantó la mano, su manita temblorosa. La miraron con sorpresa. Era solo una niña. ¿Cuántos años tienes, pequeña? 5. El paramédico cambió una mirada preocupada con su compañero. No puedes ir en la ambulancia sin un tutor. Lía empezó a temblar. ¡No! Su desesperación le rompió el alma a Ricardo. No quiero que se lo lleven solo. No quiero que lo deje. El miedo en su voz fue demasiado. Antes de siquiera pensarlo y antes de detenerse a razonar, Ricardo se giró y colocó una mano firme en el hombro del paramédico. Yo iré con ella. Señor, ¿es su tutor legal? El hombre frunció el ceño, pero antes de que Ricardo pudiera responder, Lía se agarró de su camisa con fuerza, se pegó a él con todo su pequeño cuerpo. Sí, los paramédicos se quedaron en shock, Ricardo también, pero entonces miró hacia abajo, hacia la niña que sujetaba su ropa con ambas manos, aferrándose a él como si fuera su única ancla en el mundo, y en sus ojos vio lo mismo que él había sentido aquella noche en el puente: desesperación, miedo, soledad. Ricardo respiró hondo y dijo las palabras que sellaron su destino. Sí, los paramédicos lo miraron con duda, pero Lía lo miró con esperanza, y eso fue todo lo que importó. «Está bien», el paramédico suspiró. «Suban a la ambulancia». Ricardo no lo dudó. Tomó a Lía en brazos, la apretó contra su pecho, y juntos subieron a la ambulancia, oscuro, dejando atrás el jacal donde la niña había pasado su corta vida, sin saber que no volvería jamás. Porque en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, algo cambió para siempre. Ricardo no lo entendía aún, no lo razonaba, pero acababa de convertirse en el único adulto en el mundo que no había dejado a Lía atrás. Y eso lo cambiaría todo. La ambulancia avanzaba rápida y silenciosa por las calles de la Ciudad de México. Ricardo estaba sentado en una de las bancas laterales, con Lía en su regazo. Ella no hablaba, no se movía, apenas respiraba. Sus ojitos oscuros estaban fijos en el cuerpo de su padre conectado a cables y máquinas, con los paramédicos trabajando para estabilizarlo. Y aunque no decía nada, su cuerpecito temblaba. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Qué se le dice a una niña que está viendo cómo su único familiar se apaga frente a ella? Porque sabía la verdad. Los paramédicos no lo habían dicho en voz alta, pero lo sabía. Era cuestión de un tiempo. Roberto no iba a sobrevivir, y cuando muriera, ¿qué sería de Lía? Las luces rojas y azules parpadearon contra el vidrio cuando llegaron al hospital. Los paramédicos abrieron las puertas de golpe. «Llévenlo a la sala de emergencias ahora». El cuerpo de Roberto desapareció en la camilla mientras lo empujaban a toda velocidad por los pasillos blancos y fríos del hospital. Lía se soltó de los brazos de Ricardo. Intentó correr tras ellos, pero Ricardo la sujetó. «¡Papá!», gritó ella, forcejeando con todas sus fuerzas. «Déjame ir con él». Pero los doctores desaparecieron tras las puertas de la unidad de cuidados intensivos y se cerraron frente a ella, cerradas, selladas, como una barrera inquebrantable que la separaba de lo único que le quedaba en el mundo. Lía dejó de pelear, se quedó inmóvil. Su cuerpecito frágil se desplomó contra Ricardo y comenzó a llorar en silencio. No gritos, no sollozos estridentes, solo lágrimas silenciosas que mojaban su sucia camiseta. Y Ricardo sintió su corazón quebrarse. Por primera vez no supo qué hacer, porque no había nada que pudiera hacer. Así que solo la abrazó, con toda la fuerza que tenía, sin decir una palabra. Solo dejó que llorara, sin saber que ese momento, con ella aferrándose a él como única ancla en el mundo, sellaría su destino para siempre. Las horas más largas. El tiempo pasó lento, eterno. Lía no habló después de eso, ni cuando la enfermera le ofreció agua, ni cuando un médico intentó hacerle preguntas. Solo se quedó sentada en una de las sillas de la sala de espera, mirando el suelo,
con los pies colgando del asiento, demasiado pequeña para tocar el piso. Ricardo la observó en silencio, con el pecho pesado, porque ¿qué iba a pasar ahora? Si Roberto no sobrevivía, ¿a dónde la llevarían? Porque él no tenía derecho legal sobre ella, ni siquiera sabía su apellido completo. Y el DIF, el pensamiento lo golpeó con fuerza. La llevarían a un albergue, sin familia, sin nadie que la reclamara. ¿Qué sería de ella? Ricardo sintió una punzada en el estómago, porque sin darse cuenta la idea de verla desaparecer en el sistema lo aterraba. No quería que eso pasara, no podía permitir que eso pasara, pero ¿qué podía hacer? Entonces de pronto se escuchó un sonido, un bip, el bip constante de una máquina médica. La puerta de emergencia se abrió. Un doctor salió con el rostro tenso, y Ricardo supo. Antes de que el hombre abriera la boca, antes de que pronunciara una sola palabra, supo la verdad. Lo sentimos. El mundo pareció detenerse. Hicimos todo lo posible. Ricardo sintió el peso de las palabras, pero no lo logró. Lía no reaccionó, no se movió, no lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, en silencio, y Ricardo supo que no podía dejarla sola. No ahora, no nunca. Así que se puso de rodillas a su lado y, con voz baja, suave, le dijo lo único que podía decirle. No estás sola, Lía. Yo estoy aquí. Y por primera vez en su vida, lo dijo con absoluta certeza. El dilema, infierno, los trámites, papeleo, preguntas, firmas y lo peor, el DIF. 2 mujeres llegaron al hospital al final de la tarde. Necesitamos evaluar la situación de la menor. El corazón de Ricardo se detuvo, porque sabía lo que eso significaba. Sabía qué querían hacer. Vamos a llevarla a un albergue temporal. Y Lía lo escuchó y se agarró a él con todas sus fuerzas. No, su vocecita fue un susurro tembloroso. No quiero irme. Y Ricardo no lo dudó. Ella se queda conmigo. Las trabajadoras sociales lo miraron con sorpresa. ¿Es usted familiar de la niña? Ricardo mantuvo la mirada firme. Soy la única persona que tiene. Eso no es lo que preguntamos, señor Valdivia. No me importa. ¿Tiene derecho legal sobre ella? No. Entonces no puede quedarse con ella. Y Lía lo miró. Lo miró con miedo, miedo real, porque por primera vez en toda su vida había encontrado a alguien que no la quería abandonar, y ahora se lo estaban quitando. Señor Valdivia, la niña debe venir con nosotros. Y entonces, por primera vez en toda la noche, habló. Tío Ricardo, su vocecita rota. Por favor, no me dejes ir. Ricardo sintió el aire escapar de sus pulmones, porque esa petición, esa simple frase, cambió todo. No había más dudas, no había más preguntas, no había más ¿qué pasará después? Porque ya sabía la respuesta. Así que se levantó, miró a las trabajadoras sociales directo a los ojos y dijo lo que cambiaría su vida para siempre. Yo me haré cargo de ella. Y así comenzó todo. Las trabajadoras sociales no parecieron impresionadas por las palabras de Ricardo. Intercambiaron miradas y luego se dirigieron a él con frialdad profesional. Señor Valdivia, entendemos su preocupación, pero no. Ricardo las interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ustedes no entienden. Lía seguía aferrada a su camisa, su pequeño cuerpo temblaba, y Ricardo sintió un fuego en el pecho. No la iban a separar de él, no mientras respirara. Señor Valdivia, insistió la mujer mayor, intentando Patricia, sonar paciente. Existen protocolos, entonces los rompemos. No funciona así. ¿Y cómo funciona? Patricia cerró la carpeta que llevaba en las manos y suspiró con cansancio. Para empezar, no es su familiar. No tengo que serlo. Eso es irrelevante para la ley. Pues la ley es una basura. Patricia apretó los labios. Señor Valdivia, el procedimiento indica que la niña debe ser trasladada a un albergue mientras evaluamos su caso. Lía se aferró aún más a él, y Ricardo sintió su miedo. La niña no entendía de leyes,
pero entendía de abandonos y en ese momento sabía lo que estaba pasando. Se la iban a llevar y él no iba a permitirlo. ¿Qué necesito hacer para evitar eso? Patricia lo miró con desconfianza. ¿Está diciendo que quiere quedarse con la custodia de la menor? Sí. ¿Es consciente de lo que eso implica? No me importa. Un silencio tenso cayó sobre el pasillo del hospital. Lía lo miraba con ojos abiertos, y las trabajadoras sociales parecían medir su determinación, hasta que Patricia finalmente habló. Si quiere hacerse cargo de ella, debe iniciar un proceso legal. Lo haré. Eso no garantiza que la custodia le sea otorgada. No me importa. Debe someterse a una evaluación psicológica, pruebas de idoneidad, visitas del DIF, lo que sea. Patricia se cruzó de brazos. ¿Sabe lo que está haciendo? Lo único correcto en esta situación. La trabajadora social lo observó durante un largo momento. Luego sacó un formulario de su carpeta. De acuerdo, se lo tendió. Llene esto. Ricardo lo tomó sin dudar. No tenía idea de cómo se hacía esto. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo cambiar su vida para criar a una niña que había vivido un infierno. Pero sabía una cosa. Lía ya no tenía a nadie más. Y él no la iba a abandonar. Nunca. Un nuevo hogar. Las primeras 48 horas fueron caóticas. El hospital le dio de alta a Lía, pero con una lista de instrucciones médicas para su recuperación. Y Ricardo se llevó a la niña a su casa. Su casa. Un penthouse de lujo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Frío, vacío, no un lugar para una niña. Lía miraba todo con ojos enormes, los techos altos, las alfombras impecables, los muebles que parecían nunca haber sido usados, y cuando llegaron a la habitación que había preparado para ella, se quedó en silencio. Era un cuarto amplio, con una cama grande, juguetes nuevos y ropa limpia esperándola. Pero ella no se movió, solo se quedó en la puerta, con los puños apretados. Y Ricardo no entendió al principio. Que la escuchó susurrar. Hasta, es demasiado bonito. Él frunció el ceño. ¿Cómo? No es para mí. La frase le apretó el corazón. Lía. Ella levantó la vista mordiéndose el labio. Yo duermo en el suelo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se arrodilló frente a ella. Aquí no. Lía bajó la mirada. Pero aquí vas a dormir en una cama. Silencio. Luego, con una vocecita rota, Lía preguntó, ¿y si me porto mal? Ricardo sintió un fuego subirle al pecho. Su vida Dios, para que asumiera que tenía que ganarse el derecho a dormir en una cama. No importa lo que pase, Lía. Su voz salió suave, pero firme. Aquí siempre tendrás una cama. Ella se quedó quieta, como si no supiera si creerle. Y en ese momento, Ricardo tomó una decisión. Se sentó en el suelo, justo frente a ella. Si no quieres dormir en la cama hoy, dijo, dormiremos en el suelo. Los ojos de Lía se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Hasta que te sientas cómoda con la cama. Ella parpadeó. ¿Aquí? Aquí. Lía frunció el ceño. Eso es tonto. Un poco. Ella lo miró. Luego miró la cama. Luego lo miró de nuevo. Y finalmente dio un paso hacia la cama. Se sentó en la orilla. Probó el colchón con los dedos. Y luego lo miró. Puedes dormir en la cama, tío Ricardo. Ricardo sonrió. Entonces tú también. Ella mordió su labio de nuevo, pero esta vez asintió. Y cuando finalmente se acostó, envuelta en las sábanas limpias, se quedó dormida en segundos, y Ricardo, sentado en la orilla de la cama, la vio dormir. Y supo que había tomado la decisión correcta. Que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un propósito. Y ese propósito tenía nombre. Lía. Nuevas rutinas. Los días que siguieron fueron un desafío. Lía no hablaba mucho. Se movía por la casa en silencio como si no quisiera molestar. No pedía nada, no preguntaba nada. Y Ricardo no sabía qué hacer. Había leído sobre niños en situación de abandono. Sabía que confiar no era fácil para ellos. Pero verlo en vivo, dolerle en el alma, era otra historia.
No podía obligarla a confiar en él, así que decidió hacer lo único que podía hacer: esperar, estar presente, ser paciente. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. El primer cambio fue en la comida. Lía comía poco, pero un día Ricardo le sirvió su plato antes que el suyo, y ella lo miró confundida. ¿No comes? Te espero. Lía frunció el ceño. No tienes que esperar. Quiero hacerlo. Ella lo miró, luego bajó la vista, y después comió, sin apurarse, sin esconder comida sin mirar nerviosa a su alrededor, y Ricardo supo que algo estaba funcionando. El siguiente cambio fue en las palabras. Antes, Lía no preguntaba nada, pero un día, mientras miraban una película, ella apuntó a la pantalla. ¿Cómo hacen eso? Ricardo parpadeó. ¿Qué cosa? Reírse tan fuerte. Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero sonrió, porque se sienten seguros. Lía mordió su labio. ¿Tú te ríes fuerte? Ricardo pensó en la última vez que había reído de verdad. Recordarlo, no pudo. Así que respondió con honestidad. Antes no. Y ahora, él la miró y se dio cuenta de que ahora quería intentarlo. Ahora creo que sí. Y Lía sonrió, pequeñito, pero genuino. Y por primera vez, Ricardo sintió que estaban avanzando. Los miedos no desaparecen, pero no todo fue fácil. Había noches donde Lía tenía pesadillas, gritos, sollozos ahogados. Ricardo corría a su cuarto y la encontraba hecha un ovillo en la cama, respirando demasiado rápido, con los ojos abiertos, pero perdidos en el pasado. Y lo único que él podía hacer era estar allí. Se sentaba en la orilla de la cama, esperaba, y cuando ella finalmente volvía en sí, le tomaba la mano. No decía nada, solo la sujetaba, hasta que Lía se calmaba. Y un día, después de una de esas noches difíciles, ella hizo algo nuevo. Se despertó por la mañana, salió de su cuarto y buscó a Ricardo. Él estaba en la cocina preparando café, y Lía, con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, se acercó. Se quedó allí de pie, mirándolo, hasta que finalmente susurró: «Gracias por quedarte». Ricardo sintió su corazón partirse en pedazos, pero no lo mostró. En su lugar, le sonrió. «Siempre me quedaré». Y Lía asintió y se sentó a la mesa, y por primera vez esperó su desayuno con calma. La visita del DIF. Pero no todo era sencillo. El proceso de custodia seguía en curso, y el DIF había programado una visita para evaluar su hogar. El día de la visita, Lía estaba nerviosa. ¿Tengo que hacer algo? Solo ser tú. ¿Y si no les gusto? Ricardo se detuvo, se arrodilló frente a ella, le sujetó las manos. Ellos no están aquí para decidir si te quieren. Lía frunció el ceño. No, no. Ellos están aquí para asegurarse de que yo sea suficiente para ti. Los ojos de Lía se abrieron. ¿Por qué? Porque yo no tengo dudas. Ricardo sonrió. Yo ya sé que quiero quedarme contigo. Lía se quedó en silencio, y cuando finalmente habló, su voz fue pequeñita. Yo también quiero quedarme. Ricardo sintió su pecho explotar pero antes de responder, el timbre sonó. La trabajadora social había llegado. La prueba había comenzado. La visita del DIF. El DIF llegó a la casa más temprano de lo esperado. Dos mujeres entraron con una actitud profesional, tabletas en mano. Una de ellas era Patricia Mendoza, la misma que había llevado el caso desde el inicio. La otra era Claudia, una trabajadora social más joven, de expresión analítica. Señor Valdivia, gracias por recibirnos. Bienvenidas. Ricardo mantuvo su expresión neutral. Sabía que esta evaluación era crucial. Lía estaba de pie detrás de él. Las trabajadoras la miraron. Hola, Lía. Ella bajó la mirada, pero no corrió a esconderse. Era un avance. Patricia sonrió. Queremos hacer algunas preguntas y recorrer la casa. ¿Está bien? Por supuesto. El recorrido comenzó, examinando cada detalle. Las trabajadoras revisaron cada habitación, tomaron notas, preguntaron sobre la rutina de Lía, sobre su alimentación, su educación, su salud.
Ricardo Calma, respondió todo hasta que llegaron al cuarto de Lía. Claudia observó las paredes decoradas, el estante lleno de libros, los peluches cuidadosamente organizados. Es un cuarto bonito, Lía. La niña asintió, pero no dijo nada. ¿Tú escogiste la decoración? Lía mordió su labio. No, ¿te gusta? Ella dudó, y luego, con una honestidad sorprendente, dijo, no sé. Patricia levantó la vista. ¿No sabes? Lía miró a Ricardo. Él le sonrió, dándole seguridad. Entonces, finalmente dijo, nunca tuve un cuarto solo para mí. El silencio llenó la habitación. Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas. Ricardo apretó los puños. No quería interrumpir. Quería dejar que Lía se expresara. Y ella lo hizo. Todavía me siento extraña aquí. Patricia asintió con comprensión. Es normal. Sí, pero... Lía miró a Ricardo. Me gusta que mi cama huela a limpio. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Patricia sonrió. Eso es un buen comienzo. Las preguntas difíciles. Después del recorrido, las trabajadoras se sentaron en la... Ricardo y Lía se acomodaron frente a ellas. Patricia consultó su tableta. Queremos preguntarte algunas cosas, Lía. ¿Está bien? Lía no respondió de inmediato, pero asintió. ¿Cómo te sientes viviendo con el señor Valdivia? Lía frunció el ceño, pensó, y luego dijo, bien, te trata bien. Lía lo miró, y luego asintió. ¿Sientes que puedes confiar en él? La niña bajó la cabeza. Todavía me cuesta confiar. Ricardo sintió un dolor en el pecho, pero mantuvo el rostro neutral. Lía levantó la cabeza, lo miró, y luego agregó, pero él nunca me ha mentido. Ricardo exhaló. Claudia anotó algo. ¿Tienes miedo de que él te deje? Lía se puso tensa. Ricardo sintió su corazón detenerse. Ella no respondió de inmediato, pero finalmente susurró. Sí. Las trabajadoras intercambiaron miradas, pero antes de que pudieran decir algo, Lía siguió hablando. Pero él dice que no lo hará. ¿Y tú le crees? Lía se quedó en silencio, mordiéndose el labio, pensando. Finalmente, levantó la vista. O aprendiendo a creerle. La decisión. Cuando la visita terminó, Patricia cerró su tableta, se puso de pie y miró a Ricardo. Hemos visto avances. Eso es bueno. Sí, pero la custodia aún no está asegurada. Ricardo asintió. Ya lo sabía. Haremos una evaluación psicológica en las próximas semanas. Entiendo. Y volveremos para una segunda visita. Está bien. Por ahora, Patricia miró a Lía. Nos alegra verte más segura. Lía no dijo nada, pero asintió. Y eso fue suficiente. Y cuando las trabajadoras Ricardo exhaló. Habían pasado la primera prueba, pero la batalla aún no había terminado. Un momento especial. Esa noche, después de la cena, Lía estaba más callada de lo normal. Ricardo lo notó. ¿Estás bien? Ella lo miró y luego preguntó, ¿por qué no te enojaste cuando dije que aún no te creo? Ricardo parpadeó. Porque es verdad. Lía frunció el ceño. ¿Y no te duele? Ricardo suspiró. No, porque sé que un día lo harás. Lía bajó la mirada. Dijo, y después... Creo que es la primera vez que alguien me espera. Ricardo sintió el aire abandonarlo, y entonces lo hizo. Se levantó, se acercó a ella y la abrazó. Por primera vez, Lía se quedó rígida, pero luego, poco a poco, le devolvió el abrazo, con fuerza, como si tuviera miedo de soltar, y Ricardo supo que había ganado algo, pequeñito, pero poderoso. Y esa noche, cuando Lía se fue a dormir y él apagó la luz, ella dijo algo que lo dejó sin aliento. Buenas noches, papá. Ricardo se detuvo, miró la sombra de Lía en la cama y susurró de vuelta. Buenas noches, hija. Y cuando salió del cuarto, por primera vez en años, se permitió sonreír de verdad. Una nueva amenaza. Los días siguieron su curso. Lía se adaptaba poco a poco. Iba a terapia, jugaba más, reía un poco más. Ricardo veía los cambios, pero también veía sus miedos. Sabía que tomaría tiempo. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una llamada lo cambió todo. El regreso de Vicente era temprano. El teléfono de Ricardo vibró. Número desconocido.
contestó. Señor Valdivia. El corazón de Ricardo se detuvo. Reconoció la voz. Era Vicente Rodríguez. El hombre habló con calma, pero su tono era helado. Quiero ver a mi hija. Ricardo apretó el teléfono. Ella no es su hija. Vicente rió. ¿De verdad cree que podrá quedársela? No es una propiedad. Para la ley sí lo es. Hubo un silencio tenso. Vicente siguió. Estoy enfermo, Valdivia. Lo sé. Y quiero ver a Lía antes de morir. No. Vicente exhaló con fastidio. Usar la fuerza legal. ¿Para qué? ¿Para dañar aún más a una niña que ya ha sufrido suficiente? Hubo otro silencio. Y entonces, Vicente cambió de táctica. Hagamos un trato. Ricardo se quedó en silencio. Nos vemos en persona. No. Si no acepta, usaré mis contactos. Haga lo que quiera. Vicente soltó una risa baja. No lo subestime, Valdivia. No subestime usted lo que haré por protegerla. Vicente suspiró. Veremos quién gana. Y colgó. El miedo regresa. Ricardo se quedó de pie. El teléfono aún respiró hondo. Esto no había terminado. Vicente no se rendiría fácilmente. Javier llegó poco después. ¿Qué pasa? Ricardo le explicó. Javier maldecía. ¿Qué hacemos? Ricardo lo miró con frialdad. Nos preparamos. ¿Para qué? Para la guerra. Una decisión difícil. Esa noche Ricardo se sentó con Lía. Ella dibujaba en la mesa. Parecía tranquila, pero sabía que tenía que hablar con ella. Lía, ella lo miró. Necesito contarte algo. ¿Sobre quién? Ricardo exhaló. Sobre tu otro papá. El rostro de Lía se endureció. No quiero verlo. Lo sé. ¿Él quiere verme? Sí. Lía apretó los puños. No quiero. No tienes que hacerlo. Ella levantó la vista. ¿Lo prometes? Ricardo la miró. Y sin dudarlo, lo prometo. Lía soltó un suspiro tembloroso. Y luego, por primera vez, se abrazó a él sin miedo. El juicio se aproxima días después. Una notificación llegó. Vicente había metido un recurso legal. Quería derechos sobre Lía. Ricardo apretó la mandíbula. Sabía que este sería el mayor reto. No retrocedería, porque Lía lo valía todo. Y esta vez no perdería la batalla legal. El juicio se acercaba. Ricardo sabía que Vicente no se rendiría fácilmente. El hombre tenía dinero, contactos, poder. Pero Ricardo tenía algo más fuerte. Lía, y no iba a perderla. Preparando la defensa, Javier se encargó de reunir pruebas. Se consiguieron testimonios de antiguos empleados. El ingeniero Carlos estaba listo para declarar. Marina también. Incluso las trabajadoras sociales comenzaban a dudar de Vicente, pero aún así no sería fácil. Vicente sabía cómo manipular la verdad. El miedo de Lía. Un día antes del juicio, Lía estaba inquieta. No quería hablar mucho. Esa noche, Ricardo la encontró despierta en su cama. ¿No puedes dormir? Ella negó con la cabeza. ¿Por qué tengo que ir al juicio? Ricardo exhaló. Porque quieren oír lo que tú piensas. ¿Y si digo algo malo? No hay respuestas malas. Pero Lía dudó. Luego susurró. ¿Y si me obligan a irme con él? Ricardo la miró fijamente. Va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque te prometí que nunca te dejaría. Lía lo miró. Y entonces le creyó. El día del juicio. El tribunal estaba lleno. Abogados, prensa. Vicente llegó rodeado de sus asesores. Ricardo mantuvo la calma. Lía se aferraba a su mano. Las audiencias fueron tensas. Se presentaron pruebas contra Vicente, documentos, testimonios, pero Vicente contraatacó. Dijo que Ricardo no era un padre apto, que tenía traumas, que intentó suicidarse. El juez escuchó todo en silencio. Hasta, aunque queremos oír a la menor. La declaración de Lía subió al estrado. Se veía pequeña, frágil, pero su voz fue firme. Lía, ¿quieres ver a Vicente Rodríguez? No. ¿Por qué? Lía miró al juez y dijo algo que dejó a todos en silencio. Porque él me asusta. El juez frunció el ceño. ¿Cómo te asusta? Lía tomó aire. Cuando tenía fiebre, recordé cosas. Miró a Vicente. Recordé que gritabas a mi mamá. El rostro de Vicente se endureció. Recordé tu anillo. Un murmullo llenó la sala. Él lastimó a mi mamá. Lía siguió. ¿Tienes pruebas?
Preguntó el abogado de Vicente. Lía lo miró. Mis recuerdos son pruebas. Silencio. El juez tomó nota y finalmente miró a Ricardo. Señor Valdivia, ¿usted quiere la adopción total? Ricardo se puso de pie. Sí, su señoría. El juez asintió. Nos tomaremos el tiempo para deliberar. Y con eso, la audiencia terminó. La espera. Pasaron días de incertidumbre, hasta que finalmente un sobre llegó a la casa. Ricardo lo abrió, leyó el documento y sintió que su corazón explotaba. La adopción había sido aprobada. Corrió a buscar a Lía. La encontró dibujando en la sala. Lía. Ella lo miró. ¿Qué pasa? Ricardo se arrodilló, le mostró el documento. Eres oficialmente mi hija. Lía lo miró. Tardó un segundo en entender y entonces le saltó a los brazos. ¡Papá! Y Ricardo por fin pudo respirar. Lo habían logrado. Un nuevo comienzo. La adopción era oficial, pero Ricardo sabía que la historia no terminaba ahí. Lía aún tenía heridas. Él mucho tiempo, pero por primera vez en casa. La vida sigue los días. Comenzaron a sentirse normales. Lía iba a la escuela, hacía amigos, reía más, pero a veces las pesadillas volvían. Las cicatrices del pasado tardaban en sanar, pero Ricardo siempre estaba ahí. Cada vez que Lía despertaba llorando, él le recordaba: no estás sola. Una visita inesperada. Un día, el teléfono de Ricardo sonó. Número desconocido, contestó. Hola, Ricardo. Su cuerpo se tensó. Era Marina. ¿Qué quieres? Cerró los ojos. Ver a Lía. No lo creo, prudente. Por favor. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Marina suspiró. Es difícil explicarlo. Hazlo fácil. Silencio. Y entonces, solo quiero verla una vez. Decirle o no decirle. Esa noche, Ricardo lo pensó. Sabía que Marina tenía derecho, pero también sabía que Lía tenía miedo. A la mañana siguiente habló con ella. Tu mamá quiere verte. Lía se quedó en silencio. ¿Tengo que hacerlo? No. ¿Tú qué harías? Ricardo sonrió con tristeza. Correcto. Lía pensó un momento y entonces dijo: quiero verla. El encuentro se reunieron en un café. Marina esperaba nerviosa. Lía llegó con Ricardo. Se miraron. 5 años separadas y ahora frente a frente. Hola, Lía. Lía no respondió al principio. Solo la miró. Entonces susurró: ¿por qué me dejaste? Marina se quebró. No quería. Lía no lloró. Solo dijo: yo tampoco. Marina tomó aire. Te traje algo. Era un libro. Lía lo tomó, lo hojeó y lo cerró. Gracias. Una decisión propia. Del café, después. Ricardo le preguntó a Lía: ¿cómo te sientes? Lía suspiró. No lo sé. Está bien. Silencio. Entonces Lía lo miró. ¿Crees que es mala persona? Ricardo pensó su respuesta. Creo que tomó malas decisiones. Lía asintió. ¿Tengo que verla otra vez? Solo si quieres. Lía se quedó pensando. Finalmente dijo: no ahora, y Ricardo respetó su decisión. Un paso más hacia el futuro. Esa noche, Lía se acostó temprano, pero antes de dormir, miró a Ricardo. Papá. ¿Sí? Gracias por Ricardo sonrió. Siempre podrás hacerlo. Lía cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquila. Una nueva etapa. Después del encuentro con Marina, Lía parecía diferente, no triste, no enojada, solo reflexiva. Ricardo lo notaba. Había algo en sus ojos, algo que antes no estaba ahí. Tal vez aceptación. La vida sigue avanzando. Los días se convirtieron en semanas. La escuela se volvió parte de su rutina. Lía estaba aprendiendo, leyendo más, haciendo más amigos. Pero había algo especial en ella, algo que Ricardo admiraba, su capacidad de ver el mundo con bondad, incluso después de todo lo que había vivido. Una noche diferente. Una noche, Ricardo trabajaba en su oficina. Documentos, correos, cifras de la empresa. Entonces, Lía apareció en la puerta. ¿Estás ocupado? Nunca para ti. Lía entró con un libro en la mano. Se sentó frente a él. ¿Recuerdas cuando te conté un cuento en el hospital? Ricardo sonrió. Sí, estoy escribiendo uno. Ricardo se enderezó. ¿En serio? Asintió. Lía, quiero leértelo. Ricardo cerró la laptop. Estoy listo.
Lía respiró hondo y comenzó a leer. El cuento de Lía. Había una vez un niño que vivía en un castillo hermoso. Tenía todo lo que cualquiera pudiera desear, pero estaba solo. No tenía a nadie con quien compartir sus juguetes, ni su comida, ni su alegría. Y entonces, un día, vio a una niña en el bosque. Estaba sucia, con frío, con hambre, pero aún así sonreía. Ricardo escuchaba en silencio. El niño no sabía qué hacer. Tenido amigos, no sabía cómo ayudar. Pero la niña le enseñó que no tenía que ser perfecto, solo tenía que estar allí. Y con el tiempo, el niño dejó de estar solo, y la niña dejó de tener hambre y frío. Y aunque el bosque aún tenía peligros y el castillo aún tenía sombras, ellos encontraron un hogar el uno en el otro. Lía cerró el libro y miró a Ricardo. ¿Te gustó? Ricardo tragó saliva. Mucho. ¿Sabes quiénes son el niño y la niña? Tengo una idea. Lía sonrió. Yo también. El pasado, presente y el futuro. Después de aquella noche, Ricardo comenzó a notar algo. Lía hablaba más. Sobre sus miedos, sobre sus recuerdos, sobre su mamá. Ya no evitaba el tema. Un día, mientras desayunaban, Lía dejó el tenedor y dijo: «Creo que quiero volver a verla». Ricardo no se sorprendió. Solo preguntó: «¿Cuándo?» «No sé, pero quiero. Entonces, cuando estés lista, lo hacemos». Lía sonrió. «Gracias, papá». Cerrando ciclos. Cuando finalmente decidieron verse, no fue en un café, no en un parque, fue frente a la tumba de Roberto. Marina esperaba, nerviosa. Lía sostenía una flor. Se acercó, dejó la flor sobre la lápida y dijo en voz baja: «Hola, papá». Ricardo miró a Marina. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Solo observó cómo su hija se despedía, y entonces Lía se giró, miró a Marina y con voz firme dijo: «¿Podemos ir a tomar un café ahora?» Marina se quebró, asintió, y juntas se fueron caminando. Ricardo las siguió de cerca, sin prisa, sin presión, solo dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Una historia que continúa esa noche. Lía no tuvo pesadillas, durmió tranquila. Ricardo se quedó en su puerta por un momento, observándola, pensando en lo mucho que había cambiado en esos meses y en cómo, a pesar de todo, habían encontrado su final feliz. Porque la vida no siempre es perfecta, pero a veces, cuando elegimos amar, las historias pueden cambiar. El pasado no desaparece. Después de aquel encuentro con Marina, las cosas parecían mejorar. Lía dormía mejor, reía más, incluso hablaba de su madre sin temor. Pero el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Y esta vez llegó en forma de un sobre sellado, un mensaje inesperado. Una mañana, Ricardo revisaba su correspondencia, facturas, documentos del negocio, y entonces un sobre sin remitente. Lo abrió con el ceño fruncido. Adentro había una nota escrita a mano: «Aún no sabes toda la verdad». Debajo, una dirección, sin más explicaciones. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien intentaba decirle algo. ¿Pero qué? Misterios sin resolver. Esa tarde, Ricardo fue a la dirección. Era un viejo edificio en el centro de la ciudad. Las paredes estaban sucias, las ventanas rotas, un lugar abandonado. Pero cuando llegó al tercer piso, una mujer esperaba en la sombra. «Señor Valdivia». Su voz era baja, pero sus ojos parecían aterrados. «¿Quién es usted?», preguntó Ricardo. «Alguien que trabajó para Vicente Rodríguez». El nombre hizo que la sangre de Ricardo... «¿Por qué me citó aquí?». «Porque hay algo que usted debe saber». Y entonces... La mujer extendió un pequeño sobre. Él no solo intentó destruir a Roberto. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió, el mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Un secreto enterrado. Dentro del sobre había una serie de documentos, papeles firmados, recibos, fotografías antiguas, y entre ellos, un contrato, firmado por Vicente Rodríguez y Marina Santos. Ricardo sintió que su corazón se... «¿Qué es esto?».
la prueba de que ella no solo se fue. La mujer lo miró con tristeza. Vicente la obligó a entregar a Lía. Ricardo cerró los ojos con fuerza. No puede ser. La vendió, señor Valdivia. Silencio. Un silencio cargado de verdad. Verdades que nadie quería enfrentar. La confrontación. Cuando Ricardo regresó a casa, Marina estaba ahí, esperando en la puerta, como si supiera lo que venía. ¿Por qué me mentiste? Marina bajó la mirada. Dime la verdad. Ella suspiró, las manos al rostro. Se llevó y finalmente lo confesó. Me obligaron. ¿A qué? A firmar un acuerdo. ¿Por qué? Marina tragó saliva. Porque Vicente me amenazó con matar a Roberto. Ricardo se quedó en shock. ¿Qué? Marina lo miró con lágrimas en los ojos. Dijo que, si no firmaba, haría que su muerte pareciera un accidente. Silencio. Uno que dolía más que cualquier palabra. Y entonces, una pequeña voz interrumpió la conversación. Mamá, era Lía, observando desde las escaleras. Confusión. Sus ojitos llenos de... ¿Qué está pasando? ¿Decirle o no? Ricardo miró a Marina. Marina miró a Ricardo. Y entonces, Lía caminó hacia ellos. ¿Por qué lloras, mamá? Marina intentó sonreír. No es nada, cariño. Pero Lía ya era lo suficientemente fuerte para notar las mentiras. ¿Es sobre Vicente? Ricardo se tensó. Sí. Lía tomó aire. Y entonces, díganme la verdad. Un pasado doloroso. Lía escuchó todo en silencio. Cada palabra, cada verdad. Cuando Marina terminó de hablar, Lía no lloró, no gritó, Marina parpadeó sorprendida. ¿Qué? Siempre lo supe. Lía miró a Ricardo. Cuando tenía fiebre, recordé. Marina se llevó las manos a la boca. ¡Dios mío! Ricardo se agachó frente a Lía. ¿Cómo te sientes? Silencio. Y entonces una respuesta inesperada, aliviada. ¿Por qué? Lía suspiró. Porque ahora sé que no fue mi culpa. Y con esas palabras, todo cambió. Un nuevo futuro. Esa noche, Lía se acercó a Ricardo antes de dormir. Papá, ¿sí? Gracias por no rendirte. Ricardo le acarició el... Nunca lo haré. Lía sonrió. Yo tampoco. Y entonces, por primera vez en su vida cerró los ojos sin miedo. Porque el pasado ya no tenía poder sobre ella. Ahora era libre. Nuevos comienzos, viejas heridas. Los días pasaron con una calma inusual. Lía parecía más ligera, como si al fin pudiera respirar sin el peso del pasado sobre sus hombros. Pero Ricardo sabía que no todo estaba resuelto, porque la verdad, aunque liberadora, también deja cicatrices. El miedo que permanece una noche. Ricardo encontró a Lía despierta. Miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. ¿No puedes dormir? Lía negó con la cabeza. ¿Pesadillas? No, solo pienso mucho. Ricardo se sentó en la cama. ¿En qué? Lía tardó en responder. Y cuando lo hizo, sus palabras le helaron la sangre. ¿Y si Vicente regresa? Ricardo tomó aire. No lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque ya no tiene poder sobre ti. Pero Lía seguía sin convencerse. Siempre tuvo poder sobre todos, incluso sobre mamá. Pesado, silencio, uno lleno de miedo. Y entonces, Ricardo tomó una decisión, la visita inesperada. Al día siguiente, Ricardo llevó a Lía a un lugar que nunca esperó visitar, un hospital privado. Más específicamente, la habitación donde Vicente Rodríguez pasaba sus últimos días. ¿Por qué estamos aquí?, susurró Lía. Porque quiero que lo veas con tus propios ojos. Lía no dijo nada, solo siguió a Ricardo hasta la puerta. Cuando entraron, Vicente Rodríguez estaba sentado en una silla de ruedas. Cansado, pálido, pero sus ojos seguían igual de afilados. Al verlos, sonrió débilmente. Vaya, no esperaba visitas. Silencio. Lía miró al hombre que una vez la había aterrorizado y lo vio pequeño, frágil, lejos de aquel titán que dominaba a todos con su voluntad. Esperaba que tuvieras miedo, murmuró Vicente. Lía levantó la cabeza y con una voz firme respondió: ya no te tengo miedo. Vicente la miró sorprendido y por primera vez en su vida bajó la mirada. Él era como si se diera cuenta de que, al final, cierre de ciclos. Cuando salieron del hospital, Lía respiró hondo.
No era lo que imaginaba. ¿Cómo lo imaginabas? Grande, fuerte, aterrador. Se quedó en silencio unos segundos. Pero solo es un hombre enfermo. Ricardo sonrió. Sí, Lía lo miró. ¿Esto significa que ya terminé con él? Significa que nunca más tendrá poder sobre ti. Lía pareció procesar esas palabras. Y entonces sonrió. Una sonrisa real, libre, una promesa para el futuro. Esa noche, Lía se acostó. Por primera vez en mucho tiempo se durmió sin miedo. Ricardo la observó desde la puerta. Y en su pecho algo cambió. Porque su batalla había terminado. Porque finalmente su hija era libre. Libre de su pasado. Libre de su dolor. Y en ese instante, Ricardo Valdivia supo que nunca más estaría solo. Porque Lía lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. Un nuevo amanecer. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. Era una nueva mañana, pero esta vez diferente. Porque por primera vez en años, Ricardo sentía que todo estaba en su lugar. Lía dormía tranquila, Rosa preparaba el desayuno, y el mundo, aunque imperfecto, se sentía en paz. La vida sigue con el tiempo. Lía floreció. Su risa llenaba la casa. Sus ojos ya no reflejaban miedo, ahora brillaban con esperanza. Iba a la escuela, hacía amigos, se sentía como una niña otra vez. Y Ricardo aprendió a ser padre, no perfecto, pero presente, que era, después de todo, lo único que Lía siempre había. Una visita al cementerio. Un año después, Lía pidió ir al cementerio, a visitar la tumba de Roberto. Cuando llegaron, ella colocó flores frescas y con voz firme habló. «Hola, papá». Ricardo se quedó en silencio, observando cómo Lía cerraba los ojos y sonreía. «Espero que estés en paz, espero que estés orgulloso de mí». Se agachó, acarició la lápida y con un susurro dijo algo que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. «No te preocupes, estoy bien. Papá Ricardo me cuida ahora». Una familia elegida. Esa noche, cuando Lía se preparaba para dormir, miró a Ricardo. «Papá». «Sí, mi amor. ¿Crees que las familias se encuentran por destino?» Ricardo sonrió. «Creo que algunas sí, pero creo más en las familias que se eligen». Lía pensó un momento y luego corrió a abrazarlo. «Gracias por elegirme». Ricardo sintió un nudo en la garganta. La abrazó con fuerza y con voz temblorosa respondió: «Gracias a ti por salvarme». Una historia sin final. El tiempo pasó. La vida siguió adelante. Lía creció, estudió, soñó. Y Ricardo aprendió a amar otra vez. No fue fácil, pero lo lograron. Porque al final, esta historia nunca fue sobre un millonario que quería saltar de un puente, ni sobre una niña limosnera. Fue la historia de dos almas perdidas, que se encontraron, que se salvaron, que eligieron ser familia, y eso es lo que realmente importa.